Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Actúa con situaciones simples, con sucesos absurdos de la vida cotidiana. Una palabra, un título, una pieza musical pueden servir de punto de partida para el trabajo artístico de Esther Ferrer, una figura singular dentro del panorama artístico español que está exponiendo en la compostelana Galería 30. Esther Ferrer nace en San Sebastián. Estudió arte en París, ciudad en la que reside. Licenciada en Ciencias Sociales y Periodismo, ha publicado artículos en El País, la prestigiosa revista Lápiz, El Jano, ERE o El Globo. Artista creadora de performance, instalaciones, muestras individuales y colectivas, vistas en Arco, la Bienal de Venecia, el Reina Sofía, en los más prestigiosos festivales de performance y en las salas más prestigiosas del mundo. Pionera en los años 60 de la performance en España, junto con Walter Marchetti y Juan Hidalgo, con el mítico grupo ZAC. Muchos de sus trabajos no tienen función ni meta, son inexplicables, solo una acción en el tiempo. Heredera de la sensibilidad de John Cage, por valorar los residuos sonoros que nos envuelven, impartió numerosos cursos y talleres en universidades y escuelas de bellas artes en Canadá, Francia, Suiza, Italia y nuestro país. Es un lujo disfrutarlo en Santiago. Bienvenida a nuestra tierra y bienvenida a Espacio de Arte, Esther. Hola, buenos días. ¿Cuántas connotaciones para la palabra marco? ¿Qué sucede en el marco del arte que expones en la Galería 30? Bueno, en el marco de... pasan muchas cosas, ¿no? Es una expresión que siempre me ha sorprendido, esto de en el marco de la producción de leche, en el marco de etcétera, etcétera. De ya, por ejemplo, el hecho de esto, del marco que limita una situación o que limita un problema o que... Sobre todo, o sea, el marco como límite, el marco como contenedor de algo, y luego está sobre todo lo que está fuera del marco. Pero en realidad a mí me gustan mucho los marcos, el marco como objeto, como me gusta el libro como objeto, me gusta el marco como objeto, y sobre todo los marcos dorados, estos por ejemplo de las épocas antiguas, ¿no? O sea, me encantan, siempre me ha gustado y muchas veces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el marco es más bonito que lo que lleva dentro. Sí. Bueno, en general, cuando el artista bueno, es peor. Bueno, o sea, entonces ya como objeto es un elemento que me gusta, pero con todas las connotaciones que tiene la idea del marco, por ejemplo, en el marco de la historia del arte, sí. Por ejemplo. ¿Y qué sucede en el marco de la historia del arte? Bueno, que has representado esa instalación. En el marco de la historia del arte, que es una de las instalaciones, bueno, la instalación, porque no hay más que una, que presento en la Galería 30, es un poco, o sea, es como un juego, ¿no? O sea, es decir, meter dentro de un marco un objeto que de alguna manera tenga una connotación suficiente como para que la gente lo identifique con una época o con un estilo. Por ejemplo, está el arte surrealista, ¿no? El movimiento surrealista, pues hay un objeto que yo he metido que si lo ves dices, esto no puede ser más que una imagen surrealista, un sueño. Está luego el arte contestatario, está el arte religioso, está el arte del retrato, está el arte floral, etcétera, etcétera. Entonces es como un recorrido muy aleatorio y muy personal y muy subjetivo de la historia del arte, y me divierte esto hacerlo. Sí, que se quedó en la parte objetual, pero perteneció a una acción desarrollada, sí, incluso en la que el visitante podía coger el marco y ponérselo encima de la cabeza. Bueno, él podía si quería, pero yo no lo proponía como así. Esta es verdad que yo muchas veces trabajo, o sea, en mi trabajo, desde hace muchísimos años, hay una ida y vuelta entre el trabajo plástico y la performance. Quiere decir que hay objetos que en un momento determinado yo los utilizo y
puede incluso ser el protagonista de una performance, y a la inversa, una performance que se convierte en instalación. En este caso es el objeto que se convirtió en performance. O sea, él estaba previsto para ser una obra plástica y por un accidente, y a mí me gusta mucho en el mundo del arte, yo supongo que a ti o sea, has trabajado también la idea del accidente cuando hablas con los artistas, etcétera. Entonces, o sea, el accidente hizo que de repente esta obra plástica se convirtiera en performance, que es la que se llama dans le cadre de l'art, porque como yo vivo en París, o sea, normalmente pongo los nombres en francés, pero vamos, esta se puede decir en castellano, en el marco del arte, es lo mismo. Entonces, esta es una performance en la que yo me pongo cada vez marcos más grandes sobre la cabeza en equilibrio, porque a mí me gusta mucho el equilibrio, tengo muchas acciones donde el equilibrio es importante, incluso obras plásticas, por ejemplo, paisaje, que creo que la vais a pasar aquí, donde son ¿cómo se dice? Perfiles metálicas, y sobre esta perfil metálico que termina en punta con una pirámide, hay otra varilla flexible que tiene unas tijeras en cada lado y que son 7, bueno, no lo voy a explicar o bueno, aquí. como las... Y esto hay que mantenerlo en equilibrio y se mantiene en equilibrio. O las sillas, por ejemplo, sobres o que los has sobres esparcido también. por el suelo. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con esta idea precaria, esta precariedad del equilibrio, ¿verdad? O sea, de que puede caerse, o sea, este pequeño riesgo artístico, ¿no? O sea, de que el accidente ocurra. Y el accidente puede ocurrir, por ejemplo, con el retrato de Erik Satie. Sí, el retrato de Erik Satie, que, bueno, precisamente, y haces bien en preguntarme por Erik Satie o hablar de Erik Satie, porque en esta exposición de la Galería 30, o sea, el punto de partida de la mayor parte, prácticamente, de todas las obras, de toda la serie de obras que yo expongo, es Satie, porque Satie es uno de mis músicos preferidos, Y entonces, hace muchos años, ya sabes, por lado de la música de musique d'ameublement, esta música que suena pero que no hay que oírla, que es una música, que Satie fue el precursor del hilo musical, o sea, esta música que la pones pero que no tienes ni por qué oírla, ni prestarle atención, y cuando la ponía Satie decía a la gente, no escuchen, sigan hablando, sigan paseando, no escuchen, ¿verdad? Entonces, a mí esta idea de la musique d'ameublement me parecía interesante y curiosa, y empecé a trabajar justamente para hacer una obra plástica que fuera como un mueble en cierta manera, o sea, que la gente ni lo viera, porque no se daba cuenta de que era una obra de arte, creía que era un mueble o creía que era un elemento que estaba en la casa pero que no tenía connotaciones artísticas. Y bueno, o sea, por un accidente, porque me lo hicieron mal, la persona que me tenía que hacer la obra, el artesano, me lo hizo mal, y entonces empecé a hacer la serie de Dans le cadre de l'art, que es por eso que en la exposición que de la Galería 30 empieza, bueno, cuando entras en la galería enfrente tienes el retrato, Portrait imaginaire de Satie, retrato imaginario de Satie. ¿Por qué? Me vas a decir, ¿por qué el paraguas? ¿Por qué la silla? Porque, bueno, gafas. Sí, porque las gafas. Primeramente, él llegaba a gafas. Segundo, le encantaban los paraguas. Y cuando se murió, parece ser que en la habitación prácticamente donde vivía encontraron muchos paraguas, algunos incluso metidos en las cajas todavía sin salir, ¿no? O sea, entonces yo tenía que utilizar el paraguas. Las sillas, porque a mí me encantan las sillas. Y luego las hojas que están en el suelo, que son hojas de árbol natural, que yo he pintado, sí, absolutamente, que están pintadas de blanco, y en ellas escribo todas las frases que Satie, no todas, pero muchas de las frases que Satie escribió, porque cuando se murió también encontraron una serie de billetitos escritos con cosas, algunas muy divertidas, otras muy ingeniosas, muy inteligentes, y entonces yo escribí sobre cada una de estas hojas hay una frase de Satie que puede ser sobre la música, sobre Wagner, que lo detestaba cruelmente, sobre Ravel, que lo detestaba todavía más. Lo que es la música clásica. Y este es el retrato, que están esparcidas por el suelo. Y este es el retrato que yo le tengo mucho cariño, o sea, le tengo mucho cariño a Satie, pero esta pieza la tengo mucho cariño. Bueno, como una especie de homenaje. Sí. Y después está la instalación, que ya la has expuesto anteriormente, Mírame
o mírate con otros ojos. Sí. Entonces nos invitas a, bueno, a ser miopes, a tener astigmatismo. Sí, a todas. Sí, esto se trata, por ejemplo, aquí también, ¿verdad? Esto en principio era una performance. O sea, yo me paseo con una caja colgada y aquí hay un espejo, ¿eh? Y yo llevo montones de gafas y me voy paseando, y entonces si la gente quiere coger las gafas se las pone y se mira en el espejo, y me puede mirar a mí también si quiere, se puede mirar al espejo, que era una performance. Y en un momento determinado decidí convertirlo en una obra plástica, que es exactamente la que hay, y allí hay montones de gafas que son todo gafas que yo no he comprado ninguna gafa, ni he calculado hacer gafas así. Son gafas que han estado utilizadas por gente que las ha llevado, que han formado parte de la vida de mucha gente. Por ejemplo, hay gafas de mi madre, de mi padre, de unas pequeñitas, que ya verás si vas a ver la exposición, pequeñitas, que son de la abuela, de la madre de mi marido, que tienen más de 100 años, son pequeñitas, o sea, por lo visto cuando era niña que las utilizaba. Hay otras que, por ejemplo, me dio, porque se las pedí, la viuda de Duchamp. Hay otras que me han dado otros artistas, o sea, que no son cualquier gafa, o sea, con esos ojos ha mirado mucha gente, y entonces tú puedes mirarte en el espejo, claro, como hay pues gafas de gente que está operada, de gente que tiene astigmatismo y tal, o sea, tú ves una imagen completamente distorsionada, completamente diferente de lo que quizá la persona que utilizaba las gafas, porque a ella le corregía su visión y a ti no te la corrige, todo lo contrario, pero se trata de eso, de intentar de ver cómo ven los otros. Y los seguidores de tu trabajo, bueno, en esta ocasión nos quedamos sin ver tu actividad fundamental, la performance. Pero a cambio ganamos en toda la parte objetual, sí, que es muy interesante, sí, y más desconocida. Sí, porque yo no trabajo especialmente el objeto. Pero en esta exposición lo sí, vemos bien representado. Sí. ¿Cómo trata Duchamp eres continuadora de la obra de... ¿Cómo lo trata él y cómo lo trata Esther Ferrer? Bueno, yo creo que lo tratado primeramente es el pionero, o sea, es la ruptura, ¿no? O sea, el introducir el objeto en el arte es como una mutación, es más que un cambio, es una mutación en el mundo del arte, la prueba, todavía estamos ahí, ¿no? O sea, todavía seguimos utilizándolo. Yo creo que soy mucho más banal o frívola que lo que fue Duchamp. Yo creo que lo que hago yo no tiene, sobre todo que hoy en día emplear el objeto no es en absoluto transgresor. O sea, porque ya está, fíjate tú, casi un siglo utilizando el objeto y transformándolo, o sea, que es un lugar común, casi, es un clásico, no significa ninguna ruptura, o sea, y yo no soy una persona que utiliza el objeto porque es curioso, porque es interesante, porque produce connotaciones surrealistas, porque puede crear sorpresa, no. Yo empleo simplemente el objeto, como verás, son objetos de lo más cotidiano, o sea que los transformo prácticamente muy poco o nada, no los mezclo, no pongo, salvo excepciones. Entonces es el objeto completamente cotidiano que lo empleo, que bueno, como hizo Duchamp, ¿no? O sea, el transponer, el quitarlo de su lugar natural para transponerlo a la galería, ¿no? O sea, convertirlo en objeto de arte. Pero tú incluso vuelves a manipularlo, con sus mismas propiedades. Sí, o sea, yo por ejemplo después, muchas veces cuando hago una instalación con objetos, estos objetos luego pueden seguir, o sea, los he descontextualizado de su contexto natural para transformarlos en una galería, y luego, terminar la exposición, pueden descontextualizarse una vez más de la galería para volver a su contexto normal. Por ejemplo, los sobres, yo puedo seguir utilizándolos como sobres para mandar cartas, la cuerda para hacer un paquete, el espejo para quitarme las espinillas. O sea, quiero decirte que yo no les doy un valor especial, ni tampoco cojo el objeto por su valor estético, por su belleza. No, yo necesito un vaso y entonces cojo un vaso. Pero vamos, no voy a coger un vaso especial que sea más bonito que los otros, que tenga, o que sea más sorprendente. No, voy a coger un vaso cualquiera, porque lo que quiero es un vaso.
y un vaso lo más ordinario, lo más vulgar, y con todos los objetos. Hago lo mismo, por ejemplo, en mi performance, las cosas que ahora está en la imagen, por ejemplo, yo utilizo una serie de objetos que son objetos completamente cotidianos, que no los transformo en absoluto, y yo, o sea, pues he decidido que en esta performance habrá un libro, habrá un ventilador, habrá una berza o una coliflor, habrá entonces, y lo cojo los primeros que encuentro, o sea, como soy artista, pues entonces digo, bueno, pues voy a emplear un libro de arte, y como me encanta Goya, pues si donde voy a hacer esta performance puedo encontrar en la biblioteca el libro de Goya, pues cojo Goya, y si no, cojo otro cualquiera. O sea, que no soy una persona que selecciona el objeto por su belleza, por sus connotaciones y todo esto. O sea, por ejemplo, ahí tengo que poner un arte religioso, tengo que poner una virgen, pues cojo una virgen, que la primera que encuentro, hoy mismo hay dos, tenía una, pero está estropeada, porque cada vez que prestas las obras se estropean, pues ahí donde los chinos he comprado una virgen, pues eso, y ahí está, es la que he puesto. O sea, es el objeto, quiero decirte, yo no lo dignifico, no lo transformo, o sea, no le doy más contenido que el contenido propio y la connotación propia del objeto. Y bueno, sí, dignificarlo un poquito. Pionera y artista, pero como la copa de un pino. ¿Qué significó Zag en su momento, surgido en pleno franquismo? Bueno, primeramente hay que decir dos cosas. La primera es que yo empecé con Zag cuando Zag ya estaba constituido, que fueron Ramón Barce, Juan Hidalgo y Walter Marchetti, que lo crearon en el 64. Yo empecé en Zag en el 66-67, creo. O sea que hacía 2 años y pico que Zag estaba funcionando por el mundo. O sea que yo me lo encontré hecho. Entonces, o sea, me encontré unos señores que estaban haciendo un arte que suponía una ruptura estética con respecto al franquismo. Era algo que todavía se conocía muy poco, que lo conocían los iniciados, porque de verdad que es que no lo conocían. Había unos cuantos grupos en el mundo, los japoneses, los americanos, algún alemán. Fluxus, por ejemplo, Gutai en Japón, que empezó antes que Fluxus, por supuesto. Lo ves que como Fluxus es americano, parece como que empezaron ellos, pero fueron los japoneses el grupo Gutai, que empezó ya en los años 50, a finales de los años 50, bueno, a mediados de los años 50. Entonces yo me encontré con Juan Hidalgo, Walter Marchetti, porque necesitaban... Compositores, y yo no era compositora, ni lo soy, o sea, y entonces me los encontré y hacían una serie de acciones, porque en la época no se llamaban performance ni nada, se llamaban acciones. En realidad lo que le llamaban, como muchos de los que lo hacían eran músicos, le llamaban a algunos teatro musical. Fíjate tú, y eso que el teatro para nosotros era lo peor, lo que no queríamos era verdaderamente hacer teatro, o sea, porque lo que hacíamos no es teatro, la performance no es teatro. Y todavía hay gente que tiene esa idea. Esa idea, exactamente, pero bueno, sería muy largo ponernos a discutir, pero yo podría establecerte perfectamente la diferencia entre uno y otro, pero no es el lugar de hacerlo. Entonces, o sea, cuando yo empecé a Zag, o sea, yo aporté mis vivencias, mi sentido artístico, mi manera de hacer, que se incrustó perfectamente en la manera de hacer de Juan y Walter, porque prácticamente, o sea, tú te encuentras con la gente que está en tu camino, la gente que no está en tu camino no la encuentras. Entonces yo me encontré con Walter porque estábamos todos en el mismo camino, y me encontré con Juan y con él, y con Ramón Barce, y entonces empecé a caminar con ellos, continuar mi camino, pero en el camino te encuentras, y sí, como es como ir a Santiago de Compostela, ¿no? O sea, la gente, los alquimistas se encontraban en el camino de Santiago de Compostela, porque como estaban perseguidos por la Inquisición y por la Iglesia, entonces para transmitirse el saber de los unos y los otros, o se hacían el camino de Santiago de Compostela, y en este camino se encontraban y se intercambiaban información. Eso es absolutamente cierto. Y uno de los puntos de cita de la Vía Láctea, del Camino de Santiago, es precisamente la Tour de Saint-Jacques en París, y a partir de ahí venían a España o venían a Galicia, ¿no? O sea, entonces los alquimistas iban por los caminos buscando la información y la encontraban, ¿no? Y pues en Zag lo mismo, nos encontramos pues porque estábamos en el mismo camino. Entonces trabajamos juntos. ¿Qué suponía entonces? Pues suponía una ruptura, suponía, o sea, no es pero vamos, un poco de coraje, hacer en puro franquismo aquello que no tenía nada que ver con la estética franquista, porque al fin y al cabo estamos hablando de arte,
Y entonces, claro, o sea, tú no te puedes imaginar cómo la gente lo recibía, era, bueno, gritaban, chillaban, hacían chistes, bueno, cantaban la Internacional, o sea, era un... no te puedes imaginar la reacción de la gente. Sí, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cómo son las acciones antes? ¿Cómo eran antes? Y Bueno, cómo son ahora? las acciones, yo puedo hablar de mí, hombre, te podría hablar de la evolución de la performance de hoy, Vamos a desde ver los años 60 tu hasta obra. ahora, o sea, quiero decirte, ha cambiado porque el mundo ha cambiado y el mundo se ha transformado y estamos en un mundo tecnológico donde lo que cuenta es la apariencia, donde es el espectáculo, o sea, cuando Guy Debord escribió La sociedad del espectáculo, o sea, verdaderamente adivinó, vivimos en una sociedad espectacular. Pero con respecto al público, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, te voy a decir, en los años 60, no olvides que al principio de los años 60, mayo 68, estaba llegando, la revolución cultural, la revolución de querer transformar este mundo cotidiano en otra cosa más excitante, más interesante, cambiar la producción, cambiar la lucha obrera, etcétera. Entonces todo esto era palpable, y luego la gente se daba el derecho absoluto de intervenir, o sea, cuando nosotros hacíamos algo, o sea, la contestación, tú hacías lo que querías, pero el otro se consideraba con el derecho de contestar tu proposición e incluso intervenir, ¿no? O sea, esto era mayor 60, estaba la liberación sexual, estaba la lucha por el aborto, la liberación de la mujer, los movimientos feministas, esto fue muy importante, esto nutría nuestra acción, o sea, nosotros estábamos allí sumergidos en este mundo que creíamos que iba a cambiar mucho más de lo que en realidad ha cambiado, pero que creíamos de verdad que ello se había transformado, y esto naturalmente desteñía sobre la estética de la época, eso es evidente, y te excitaba, o sea, la cosa de la lucha, por ejemplo, de las mujeres por conseguir un lugar en el sol, o sea, buscarse a sí mismas, buscar su propia identidad, o sea, decir, bueno, ¿qué significa ser mujer y qué mujer quiero ser yo y qué lucha tengo que hacer para llegar a ser lo que quiero hacer? En el terreno artístico era lo mismo, por supuesto. Y entonces, o sea, era un momento de auge económicamente floreciente, no hay que olvidarlo, porque ahora estamos viviendo una crisis, pero en la época, o sea, el dinero no había crisis, y entonces, o sea, era como que todo era posible, todo era posible. Tú pensabas algo y decías, lo voy a hacer. O sea, ahora parece que nada es posible. O sea, no sé si creíamos o no creíamos en la revolución, pero por lo menos hacíamos como que creíamos para poder seguir viviendo. Lo intentabais. ¿No? Y por lo menos lo intentábamos. Lo que ya sabíamos que no queríamos era este mundo que sea... Y un cambio. Entonces, ¿qué decirte? Entonces, en este mundo, no sé cómo decirte, hacer un arte diferente se imponía, o sea, dentro de todas estas rupturas, o sea, ruptura de la imagen de la mujer, ruptura del sistema de producción, ruptura del medio familiar, de la estructura familiar, etcétera, había la ruptura estética, lógicamente. Ruptura con el objeto artístico, y curiosamente pasan los años, y todos los que os rebelasteis con la muerte de la pintura, la escultura, al final, Yves Klein, podemos poner muchísimos ejemplos, todos caen en el museo. Bueno, eso es otro problema. O sea, tú una vez que haces tus obras, o sea, o sea, oye, yo no voy a pasarme la vida controlando las obras dónde van, y a mí qué me importa, además me tienen sin cuidado dónde vayan, te lo digo de corazón. O sea, que decirte, yo hago las obras porque me interesa hacerlas, porque quiero, porque me divierte, porque me interesa, porque es mi trabajo, simplemente. Entonces, si caen en el museo, ya ellos. O sea, que decirte, yo una vez que salen de mí, una vez que salen de mi estudio, o sea, ya es que ni me pertenecen, o sea, que vayan al museo, pues vayan, a lo mejor algunos van a la basura y yo tampoco me entero. O sea, quiero decirte que no sé cómo decirte, a mí lo que me interesa del arte es hacerlo, o sea, de verdad, o sea, lo que me interesa de esta exposición es montarla. Ahora, una vez que está montada, lo mejor es olvidarla. O sea, ya está, ahora ya juega, o sea, que funcione como funcione, ¿no? Y las obras, pues algunas se venderán, otras no se venderán, algunas terminarán en mi estudio y otras a lo mejor un día, por lo que sea, terminan en la basura. Bueno, pues ya está, si eso no es lo importante, para mí no es lo importante, para mí, porque yo hago el arte para mí. Lo que para mí es importante es hacerlo, porque yo necesito intelectualmente, físicamente, necesito hacerlo. Entonces, si esto sirve además a los otros, maravilloso. Mejor que mejor. O sea, todavía mejor. Pues vamos a conocer una opinión, un comentario sobre tu obra, sobre tu trabajo en 30,
de la mano de la subdirectora de la galería, Chus Villar. A ver lo que nos cuenta. Estamos en la Galería 30. Esther Ferrer inaugura por primera vez en Galicia una exposición individual titulada En el marco del arte. A pesar de ser una de las artistas fundamentales del arte actual de nuestro país, su obra no es demasiado conocida, quizá motivado por su mayor conocimiento de la pertenencia al mítico grupo Zag, y por ser una de las pioneras de la performance desde los años 60. En el marco del arte es una serie que inicia en los años 80. Esther Ferrer nunca da por terminadas sus series, las continúa durante toda su vida. En 1999 fue una de las seleccionadas para la Bienal de Venecia junto a Manolo Valdés. Allí realizó una obra de grandes dimensiones y hoy en el 2008 aquí en la galería pues continúa de nuevo esta serie. El marco es uno de los temas fundamentales y que más le interesaron en su obra. El marco como objeto sencillo, simple, cotidiano y que suele adornar y acotar una obra de arte, lo que nosotros consideramos obra de arte, en este caso se convierte en el protagonista. El marco no enmarca la obra de arte, aquí se convierte en la propia obra. El marco es la obra de arte. Este es el marco que marca marco, que marca marco, que marca marco, hasta el marco que no marca nada. Su obra es enérgica, inteligente, a veces poética, irónica, con un exquisito sentido del humor, reflejo de su propia personalidad. Ha sido un verdadero placer trabajar con ella, fue muy fácil, muy divertido y creo que es una gran oportunidad para el público para conocer la obra de una de las mejores artistas del arte actual en España. Bueno, Esther, pues por lo menos Chus Villar nos ha ampliado muchísimo más, o sea, tu obra la hemos visto en la Bienal de Venecia. No sé qué te ha parecido a ti el comentario. Me parece bien, me parece bien, ¿no? O sea, yo hago las obras y luego me parece muy bien lo que la gente diga, O sea, yo normalmente no impongo a nadie que diga esto o lo otro, ni tan siquiera que entienda esto o lo otro de mi obra. Porque, o sea, ¿qué sucede, Esther? Perdona que te interrumpa. ¿Qué sucede cuando tu obra no se entiende? Que no es la primera vez que sucede. Mira, yo pienso que todo el mundo entiende algo, lo que sea. O sea, lo que es muy posible que no capten o que no entiendan lo que yo personalmente he querido a lo mejor poner en la obra, pero es que a mí no me importa nada. Porque te interesan además por dos otras cosas. versiones. La primera, porque todo el mundo es libre de interpretar. Si yo quiero decir esto y la gente no lo entiende, será porque no lo he dicho suficientemente claro, primero. Pero como no quiero que entiendan nada de lo que yo quiero decir, que me tiene sin cuidado. O sea, yo hago una obra. Cuantas más interpretaciones haya, mejor, más enriquecen mi obra. Yo no diré nadie. Alguien cuando me dice lo que han visto en la interpretación que le han dado a una performance, a una obra, yo no le diré jamás, no me atrevería nunca a decir, no has entendido nada, ¿ha entendido lo que ha entendido? Pues muy bien. Además creo que todo el mundo puede entender algo, y todo el mundo entiende algo, ya entiende por ejemplo que no le gusta. Ya sabe, y bueno, al principio no sabrá por qué no le gusta, pero si hablas con él tranquilamente, pues encontrará las razones por las cuales no le gusta. O sea que esto de que la gente entienda lo que yo quiero que entienda, eso no es mi historia. O sea, yo no quiero que entienda nada más que lo que él quiere entender. Sí, pero sí que dentro de tu trabajo sí que hay elementos muy significativos, objetos cotidianos. Por ejemplo, la silla o el hilo. ¿Qué significa el hilo? A mí me encantan las sillas. Me encanta la silla, me encanta estar sentada, prefiero estar sentada que de pie, sobre todo ahora que ya soy de una cierta edad. Siempre me han gustado las sillas. Me gusta su parte antropomorfa. Yo he trabajado muchísimo con sillas, pero te voy a decir, en los años 60 y 70, en el mundo de la performance, cómo utilizábamos fundamentalmente los elementos de la vida cotidiana, y la silla es lo más cotidiano que te puedes imaginar. En todas las sillas, en todas las casas hay sillas, vas al cine hay sillas, vas al teatro hay sillas, vas al café hay sillas, vas a la calle hay bancos. Aparte, o sea, su historia a lo largo de la humanidad. O sea, entonces, a mí la silla es como objeto, me encanta. Luego he vivido en una casa donde éramos
enormemente de gente, éramos ya 9 hermanos más las chicas, más mis padres, entonces había montones de sillas. Y nosotros, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, jugábamos muchísimo con las sillas, hacíamos trenes, hacíamos casas, porque había tanta silla en mi casa. Entonces, es para mí, si hay un elemento verdaderamente cotidiano, es la silla y la mesa, porque nosotros teníamos un lugar para estudiar donde había la mesa para estudiar. O sea, entonces la mesa y la silla, cuando un artista intenta trabajar fundamentalmente con lo cotidiano, pues es que son elementales, es lo más cotidiano, como el vaso. Yo utilizo también muchas veces un vaso, pero es que ¿qué hay de más cotidiano que un vaso? O sea, entonces es por eso, o sea, la silla, porque me gusta físicamente la silla, la cantidad de miles de sillas que se han hecho en el mundo y cuántas diferentes las unas de las otras, y se seguirán haciendo, diferente forma, diferente material, plegables, no plegables, o sea, es enorme. Y luego, o sea, la silla es el mueble que más cerca del hombre está, o sea, es casi como una señora sentada, ¿no? O sea, por ejemplo, las Tres Gracias, la pieza esta que presenta en la Bienal de Venecia, o sea, son 3 sillas que son como 3 señoras que están tomando el té sentadas, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Sí, o sea, sí, yo veo, sí, o sea, entonces es un elemento que me despierta mucho la imaginación. O sea, la silla con cabellera, por ejemplo, que hice en la iglesia de Toro. Entonces, o sea, es un objeto que me habla. O sea, que me provoca, por ejemplo, el hilo del tiempo, o sea, con el hilo que... Bueno, yo trabajo también mucho con el tiempo, como sabes, con la historia de qué es el tiempo que pasa. Y que pasa tanto, Esther, pasa tanto el tiempo, que es que ya no tenemos más, porque de verdad, ha sido todo un placer tenerte aquí en nuestra tierra, y muchísimas gracias. Compartido. Hoy hemos conversado con una continuadora del dadaísmo y una pionera de la acción en España, en unos momentos en que no era habitual. Esther Ferrer nos ofrece su primera exposición individual aquí en Galicia, en la compostelana Galería 30. No se la pierdan. Los vemos la próxima semana para seguir buceando en el apasionante mundo del arte. Muchas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.